Nada más me falta la laptop. Hay una disculpa, ahí lo vamos a mover. Pero ahí se puede. Sí, ahí se puede. Hoy vamos a hablar un tema muy preciso para ustedes y para nosotros, para todos. Y se trata de un desierto. Todos aquí conocemos un desierto, ¿no? Porque vivimos en uno. Aquí casi no nos llueve muy poquito y cuando nos llueve, pues gracias a Dios está muy bien. Pero así generalmente es un lugar muy seco. Mucho aire, mucho calor, cambia mucho el clima, es muy duro para la humanidad. Y hoy nos vamos a enfocar en una historia de los israelitas que la encuentran aquí en Deuteronomio capítulo 8. Es como una conclusión de su viaje. Ya ve que ellos estaban en Egipcio, ellos eran esclavos y Dios los sacó y los llevó a Canaán. Pero ese transcurso, ese viaje duró 40 años y quién sabe por qué. ¿Quién me dice la razón? ¿Por qué tardaron 40 años en cruzar un desierto donde tardaba normalmente una semana o 2 semanas máximo? Por rebeldes y desobedientes, ¿verdad? Tardaron 40 años estando aquí en este desierto, pero saben que muchas veces nosotros estamos en un desierto en nuestra vida. No sé si a ustedes les haya pasado o les esté pasando hoy, pero a mí me ha pasado que de repente llegamos a una situación donde se siente uno agotado, se siente uno sin energía, sin gozo, sin un futuro, sin esperanza de nada. O sea, se siente uno como que muy deprimido. Y yo me imagino que les habrá pasado esto, ¿no? Porque ellos estaban en Egipto estaban cerca de un río, estaban en un clima muy agradable, con una tierra muy bonita que les producía mucho y pues ellos vivían riquísimos, aunque eran esclavos, ellos comían carne, comían bien, vivían bien. Y ahora Dios los llevó al desierto y su plan no era dejarlos ahí 40 años, Él los quería pasar con un brazo fuerte, con un poder para enseñarles que Él era Dios. Pero ¿qué pasó? Ellos se rebelaban contra Él. ¿Y sabe qué? Dios les dejó ahí en el desierto 40 años para enseñarles algo. Y ahí les va, es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver si le puedo mover aquí. O sea, ¿saben que en el desierto murieron casi poquito más de 600,000 hombres, más las mujeres? Tuvieron que morir por su rebeldía. Y saben, si nosotros sacamos un cálculo, eso llega a ser entre 40 y 45 personas diarias que fallecieron en el desierto. Aunque no fallecieron así siempre 40 personas diarias, porque luego había una enfermedad o llegó una guerra donde Dios les castigaba, donde murieron más en un día. Pero así si lo pasamos así general los 40 años, eran entre 40 y 45 hombres diarios, más las mujeres y las otras personas. Pero imagínense ese ambiente. Imagínense estar en camino a un país mejor y ese ambiente de ver 40 a 45 personas diarias ser sepultadas en el desierto, porque ellos se rebelaban contra Dios. Y sabe que ese ambiente era muy deprimido, o sea, era muy seco todo, ellos no tenían riquezas, no tenían agua, no tenían ni siquiera comida, vieron a sus compañeros morirse, ser sepultados en la arena. Imagínense el ánimo que les daba a estas personas ahí en el desierto. Pero ¿saben qué pasó ahí? Mucho de eso, lo que les pasó, eran consecuencias de sus propias acciones, de su propia rebeldía. Por eso estaban ellos ahí. Porque si ellos hubieran creído en lo que Dios iba a hacer en ellos, no los hubiera dejado ahí 40 años. Pero como ellos se rebelaban contra Él y se hicieron idólatras, hicieron ídolos, los adoraron, les daban la gloria que le pertenece a Dios, por eso le pasó eso. Pero ¿sabe qué? Dios es un Dios de amor y usó esa situación para enseñarles algo.
Entonces, si tú hoy dices en mi vida, yo estoy en un desierto, hoy sí me siento deprimido, no veo una esperanza para un mañana, ni para qué me levanto, lo que sea lo que tú piensas en tu mente, sabes que Dios puede usar esta situación para enseñarte, y quiere usar esta situación para enseñarte algo. Y Él siempre usa lo malo que nosotros vemos malo para algo positivo. Y vamos a verlo ahorita, miren. Dios en este pasaje de Deuteronomio les dice a los israelitas, recuérdense los 40 años que yo los llevé en el desierto. ¿Para qué los llevó? Para humillarlos, porque ellos venían con un ego, una soberbia muy alta. Y dijo, por eso los tuve que pasear ahí en círculos. 40 años estaban dando vueltas y vueltas y vueltas ahí, como nos lo conocemos aquí en el centro, ¿verdad? En los sábados y los domingos dan vuelta y vuelta las camionetas. Así pasaban ellos, pero a pie en el desierto, 40 años. Y Él tenía un propósito, Dios sabía por qué lo estaba haciendo. Dios sí sabía por qué. Y Él los paseaba ahí 40 años para humillarlos, para enseñarlos, oyes, tú no tienes tanto poder, no tienes tantas cosas que tú puedes ser muy egoísta o puedes ser muy orgulloso de ti. Dice Deuteronomio 8, versículo 2, que Dios lo hacía para afligirlos, para eso, como que para tentarlos, por decirlo así, para ver qué va a pasar con este pueblo. Dice Santiago 4:6 que Dios resiste al orgulloso. Eso lo vimos hace unos meses aquí, ¿verdad? El pecado del orgullo, ¿qué nos pasa si nosotros toleramos el orgullo en nuestra vida? Y dice que Dios los resiste, y aquí lo vemos en esta historia. Dios los paseaba en el desierto 40 años para quitarles el orgullo, para enseñarles que no pueden ustedes estar solos, ustedes dependen de mí, lo vamos a ver en un ratito. El orgullo nos hace pensar que yo tengo el control, nos hace pensar que yo soy el que manda. Por ejemplo, vamos a hacerlo, yo he escuchado estas frases de personas adictas al alcohol. Les dice uno, oye, tú eres adicto al alcohol, eres un alcohólico. No, dice, yo puedo dejarlo cuando quiera, nomás que no quiero. Por eso sigo tomando. Pero el día que yo quiera, ahí lo dejo y no me va a pasar nada, pero nunca lo deja. Y luego pasa que la familia ve que esta persona está dañándose a sí mismo y a la familia y le dicen, oye, ¿necesitas ayuda tú? No, dice, yo no necesito ayuda, yo estoy bien. Yo sé lo que estoy haciendo, no se metan conmigo. Mejor quédense en lo suyo, tú tienes tus problemas, yo tengo los míos, tú encárgate de los tuyos y yo con los míos. Eso es el orgullo que tenemos adentro. Y luego a veces deja Dios que este orgullo nos lleva a un desierto, a un lugar donde ya no sabemos dónde ir, donde ya no sabemos cómo salir. Y ahí es donde nos damos cuenta, caray, yo no supe cómo manejar esta situación. A lo mejor sí soy adicto, a lo mejor yo no puedo, a lo mejor sí necesito ayuda. Y a veces nosotros somos muy duros, muy incrédulos, y Dios nos tiene que llevar a una situación muy, muy drástica, hasta que donde nosotros nos humillamos y nos postramos ante Él y le decimos, mira, si tuviste la razón, yo no pude, yo en mi carne yo no puedo hacer nada. Y sabe que lamentablemente a veces nos tiene que quebrar para que nosotros veamos la debilidad que tenemos. Dice Salmo 119, antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba yo perdido, andaba por malos caminos, antes de que me humilló Dios. Pero ya después, cuando Él me humilló, ahora yo sigo a tu palabra, dice. Ahora yo entiendo que solito no encuentro mi camino, que solito yo me voy a perder. Voy a correr a situaciones donde yo no quiero estar y por eso necesito yo seguir a la palabra de Dios. Aquí les tengo una pregunta. Ustedes que están aquí internados por una razón u otra, yo no los conozco y no los juzgo para nada, porque tenemos todos aquí nuestras peleas. Pero yo en mi vida y tú en la tuya, a ver, pregúntate esta. ¿Ya reconocí que yo no puedo arreglar mi vida por mi propia fuerza? ¿O trato de arreglarla todavía? ¿Tú ya reconociste que la botella no la puedes dejar solo? Que el cigarro no lo puedes dejar solo, que la droga, lo que quiera, que no puedes. O sigo yo batallando con mi orgullo, con mi ego, yo sí puedo, yo sí voy, y no le dejo a nadie que me ayuden, aunque ya quisieran ayudarme, les quito, les digo, no, yo es lo mío, tú quédate en lo tuyo, yo es lo mío. Y es una pregunta que debemos de tener aquí en la mente. Oye, realmente la situación que yo estoy, a lo mejor yo estoy en el desierto, donde no es nada agradable, donde yo quisiera salir, a lo mejor todos ustedes dicen, ya quiero salir de aquí mañana, ya no quiero estar en este lugar, ya quiero seguir una vida, pero hemos reconocido que dependemos nosotros de Dios. Y eso es el segundo punto que vamos a ver. Primero,
nos guía por el desierto, usa el desierto al que nosotros a veces corremos solitos, solines, para humillarnos. Y luego usa el desierto para enseñarnos o mostrarnos qué está dentro de nuestro corazón. Porque a veces lo mentimos nosotros, somos bien, como le dije ya, somos bien orgullosos y no queremos que salga lo que realmente está aquí adentro. Y Dios nos lleva a una situación donde ahora sí lleva a la luz nuestros deseos, nuestros pensamientos, etcétera. Dice Deuteronomio 8 versículos que Dios les llevó al desierto para humillarlos, para afligirlos y aparte para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Esa era otra razón por la que Dios los llevó a los israelitas. Quería Él ver si realmente lo iban a adorar o nada más en los tiempos buenos lo iban a escuchar. Y eso es lo que hace Dios a veces. ¿Sabe qué? El desierto no creó el problema de Israel. O sea, los problemas que ellos tenían, que eran rebeldes, que eran idólatras, que murmuraban, que tenían mucho orgullo, inmoralidad, o sea, tenían una vida muy sucia. El desierto no lo creó, más bien lo reveló. Lo que ya estaba dentro de su corazón, el desierto lo llevó a la luz para que se viera como ellos pensaban en su corazón. Y eso es lo que pasa muchas veces. ¿Saben qué? Muchas veces el problema no es el alcohol, no es la droga, no es nada de eso de las adicciones que muchas veces nosotros batallamos. El problema es el corazón, que el corazón todavía es un corazón pecaminoso. Dice Marcos 7, versículo 21 hasta 23, que lo que está dentro del corazón va a salir. ¿Y qué dice que va a salir? Malos pensamientos, primero que nada. Malos pensamientos contra el prójimo, contra mi esposa, mi familia, contra el que me quiere ayudar, contra el pastor o lo que sea. Pero malos pensamientos que nosotros muchas veces toleramos. La inmoralidad, pensamientos sucios, por decirlos así, deseos que no deben de estar, engaños. Nuestro corazón es muy engañoso, ¿sí supieron ustedes? Nosotros somos muy egoístas, todo para mí, nada para ti. Y donde yo pueda engañar a la siguiente persona, yo me siento bien, porque es una ganancia mía. Y esto es nuestro corazón, dice Jesús, y el orgullo, el que nos domina todos los días, que nos domina, si no lo llevamos ante la cruz, nos va a dominar toda la vida. Y eso es lo que sale del corazón. Y sabe que eso es lo que pasó con los israelitas. Ellos no eran malos por estar en el desierto, pero el desierto reveló lo malo que eran. Y eso nos pasa a nosotros. A veces llegamos a una situación muy, muy crítica, muy mala, o sea, en el trabajo, en la familia o lo que sea. Y ahí es donde sale el verdadero yo. Cuando todo sale mal, cuando yo tengo que rendirme en todas partes y tengo que sujetarme a lo que quieren los demás, y ahí de repente sale una ira y sale un orgullo, sale un enojo, salen malas palabras o lo que sea. ¿Pero por qué? Porque ya estaban aquí. Por eso la situación drástica los sacó. Dice Jeremías 17, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién dice que entiende a su corazón? Nadie, solamente Dios lo puede entender. Nosotros no podemos entender ni nuestro propio corazón. Dice, aquí es otra pregunta. Ustedes y yo me pregunto, ustedes se preguntan, ¿estoy solamente tratando de dejar una adicción o un estilo de vida? ¿O estoy permitiendo que Dios me muestre el verdadero contenido o estado de mi corazón? ¿Estamos aquí para mejorar nuestra vida un poquito? ¿Para dejar una otra cosa que nos molesta o que le molesta? ¿O realmente queremos ver cómo soy? Queremos que Dios me enseñe el corazón tal y como es para que Él lo pueda transformar. Dice el tercer punto, vamos rápido, porque es mucha información, pero es algo muy lógico, no es nada muy difícil para entender. Dice el tercer punto, vamos a ver, ahí está. Dios usa el desierto para enseñarnos la dependencia. La dependencia es de Él. Dice Deuteronomio 8, versículo 3, que Dios dijo, yo les dejé tener hambre. Él los llevó al desierto y no les dio de comer el primer día. Dejó que les daba hambre y luego les dio de comer. Pero Él quería que ellos entendieran, aquí en el desierto no hay ni un animal, no hay ni una planta, no hay ni agua. Que ellos por sus propias fuerzas no podían sobrevivir. Eso necesitaban ellos entender. Y eso a veces nosotros, Dios nos deja así solitos a veces. Siente como dijo Jesús en la cruz, ¿no? Oh Dios, ¿por qué me has abandonado? Llegamos nosotros a veces a una situación donde decimos, hasta Dios me abandonó aquí, ¿verdad?
O sea, nos sentimos solitos, nos sentimos como que todo mundo y Dios y todos me dejaron solo. Pero ¿sabe por qué pasa así? Dios se aleja para que nosotros le apreciamos su presencia cuando Él está con nosotros. Y para más que nada, para que nosotros entendamos, solito no podemos. Nosotros dependemos de Dios. Y por eso Dios les dejó tener un poquito de hambre. Él quería enseñarles un verso muy rápido aquí que Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. O sea, de Dios dependemos, de Él depende mi vida, de Él depende mi ser. Entonces, eso es lo que Él les quería enseñar. No solo vayan a correr a un país donde se puedan hacer ricos, pero pongan atención a mi palabra, porque de ahí sale la vida real. Muchas veces nosotros buscamos cosas que solo Dios puede dar, y las buscamos aquí en la tierra. Por ejemplo, paz. ¿Cuánto dinero se gasta el hombre para encontrar paz para su alma? Luego, cuando no tiene paz, se toma alguna sustancia para no sentir las cosas que hay adentro, para olvidarlas. Y luego cuando otra vez llega a su mente clara, se me fue la palabra, una disculpa, pero cuando se le quita lo borracho o lo que sea, no siente paz, otra vez está en la misma situación y necesita buscar la siguiente forma de pacificar a su corazón. Pero ¿sabe qué? No solo en las adicciones. Hay personas que buscan esa paz en dinero, en riquezas, en fama, en poder, en cosas que a lo mejor no nosotros los toleramos en las vidas. Pero buscamos paz y satisfacción, buscamos seguridad, buscamos esperanza en lugares donde no los vamos a encontrar. Y eso es lo que Dios les quería enseñar a estos señores. Los llevó a la mitad del desierto, los dejó ahí sin nada. Y les dijo, ahora sí búsquense la paz y la seguridad y la esperanza. A ver dónde la encuentran. Pues solamente en Él. Era la única. Ellos dependían completamente de Dios, porque si Él no les daba agua, no había agua. Si Él no les daba pan, no había de comer. Era simple y sencillamente así. Y eso es lo que Dios a veces nos enseña. Llegamos nosotros en un punto en donde nos sentimos muy abandonados por lo mismo. Él quiere que entendamos nosotros que dependemos de Él. Dice Juan 8:34, que el que hace el pecado, esclavo es del pecado. O sea, el que se deja dominar del pecado es esclavo del pecado. Es muy lógico, ¿verdad? El que se deja dominar de la botella, pues es esclavo de la botella. ¿Sabe que yo conocí a un señor que no podía él mantenerse quieto sin alcohol en su sistema? Cuando él no tomaba, estaba temblando, pero feo, feo. Ya cuando no tomaba algunas horas, estaba temblando tanto que él no podía ni siquiera abrir su cheve. Tenía que darle a alguien más que le abriera su bebida para él que podía tomar y tranquilizarse bien. Era completamente dominado por el alcohol él, porque se dejó dominar en sus años jóvenes, y ya cuando él se hizo viejo, pues estaba esclavo del alcohol. Él tenía que hacer lo que le decía el alcohol, no podía, dependía de él. Dice Jesús, le dice a Satanás, cuando Satanás le dice, mira, hazte pan de estas piedras para que comas. Dice, no dependo del pan. Dependo de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Aquí está otra pregunta. ¿De qué dependes tú? ¿De qué dependo yo? ¿Necesito yo que la gente me vea? ¿Necesito yo que la gente me ame? ¿Necesito alguna sustancia? ¿Necesito dinero? ¿Qué necesito yo? ¿De qué dependo? ¿O ya he visto yo en mi vida que dependo de Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, que tenemos que identificar. Si aquí en la mente va algo, dependo del celular o dependo de lo que piensa la gente de mí, tenemos mal las prioridades. Necesitamos ser cambiados, ser transformados. ¿Sabe que Dios los mantenía en el desierto? Él no los abandonó, por decirlo así. Él los mantenía. Él es una continuación, perdón. Él los mantenía, los dejó sentir hambre, pero no los dejó morir de hambre. O sea, Él les quería enseñar alguna cosa, los dejó pasar por pruebas pesadas, o sea, sí, y los dejó sentir las consecuencias de sus acciones, de su incredulidad, de su rebeldía, pero nunca los abandonó. Siempre Él los guiaba a su voluntad, a los que se dejaban guiar, y a los que no se dejaban guiar, perecían en el desierto. Era muy fácil. Los que sí querían seguirlo, lo seguían a la vida. Vamos por el cuarto punto, ahora sí ya vamos un poquito más avanzado. Dios usa el desierto para corregirnos. Aquí en este versículo 5 le dice Dios al pueblo de Israel,
como un hombre castiga a su hijo, yo los castigué a ustedes. ¿Y cómo debe un hombre castigar a su hijo? ¿Con pura ira, con puro enojo o con amor? Para llevarlo a un mejor lugar. A veces nuestros papás han sido duros con nosotros, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes saben, llega el papá y dice algo malo y no hay nada de amor en sus ojos, empieza a pegar, porque no, se enfadó con nosotros. Así no es Dios. Cuando Él nos castiga es con amor y tiene un propósito dentro del castigo. Dice Hebreos 12, dice así, mire, versículo 9, por otra parte tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y nosotros los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? Dice, si mi papá terrenal me castigó, yo lo respeté, yo lo obedecí, ¿por qué no lo voy a hacer también con Dios? Dice, la verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo, o sea, nomás unos años. Y como mejor les parecía, o sea, lo que ellos entendían que estaba bien. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Cuando Dios nos corrige, nos lleva a un desierto, un lugar donde nosotros tenemos que enfocarnos en Él y nos corrige, es para que nosotros podamos participar en su santidad, para que nosotros podamos crecer, entender que en la vida que yo vivía no debo de seguir, debo de salir de ahí, debo de dejarlo a Él cambiar a mi vida, debo de dejar este orgullo. Dice Pablo, así, dice el escritor, claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla. Estoy seguro que el pueblo de Israel, pues dice la Biblia, que ellos lloraban. Ellos habían hecho un ídolo, lo habían adorado, habían deshecho al Dios verdadero y vivo, que ellos ya habían conocido. Y viene Moisés y les dice, ustedes, los que hicieron esto, van a morir todos en este desierto. ¿Y qué pasó? Lloraban, les dolió un chorro. Porque ellos le habían rechazado a Dios, ahora Dios los rechazó a ellos y eso les dolió bastante. Entonces dice, ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla. Estoy seguro que eso lo entienden ustedes. Les llega alguna consecuencia de algo que ya hicimos nosotros y no nos gusta. No queremos lidiar con las consecuencias de lo que nosotros dijimos o hicimos o decidimos. Pero, dice, pero después de ser ejercitado en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Dice, ya cuando pasa esto, ya cuando pasa esta corrección, este castigo, por decirlo así, nos hace un fruto de justicia, nos hace sentir livianos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? A ver, levánteme la mano. Ok, algunos. ¿Han ustedes notado cuando un niño hace algo que no debe hacer, se siente culpable? No le quiere mirar a uno a los ojos, no le quiere contestar a uno. ¿Y qué pasa cuando uno le castiga a él con amor? Le dice, mira, porque hiciste esto, te doy un castigo. No muy duro, no demasiado duro para el que él no lo soporte, pero algo que es balanceado, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese castigo ya pasó? Viene el hijo contento, viene con los ojos brillantes otra vez, porque se siente que ya se pagó esta cosa que yo hice, ya listo, ya se perdonó. Ya lidié con el castigo y listo. Y así nos pasa a nosotros. A veces hacemos una cosa u otra y sabemos que estamos mal, pero la toleramos. Luego cuando Dios nos corrige, nos duele un chorro. Nos duele un chorro porque nos destruye al orgullo que llevamos adentro. Lo destruye, nos humilla, nos duele. Pero ya cuando nos pasa por esa corrección, salimos y salimos libres. Salimos ahora sí sin algún tipo de culpa en nuestro corazón. Sabe que no todo el sufrimiento es causado por Dios. También dicen gente, oye, se enfermó es porque tiene pecado. O perdió todo el dinero que él tenía es porque lidiaba con pecado. Tampoco así podemos decirlo. No todo el sufrimiento es causado por Dios. Muchas veces nosotros mismos causamos sufrimiento en nuestra vida. Muchas veces Dios nos deja correr el camino que nosotros corremos por rebeldes que somos a veces, ¿verdad? Y la tarea que ustedes se aprendieron esta semana lo dice muy bien. ¿Qué dijo la tarea? Lo que sembramos vamos a cosechar, ¿no? Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo decido, lo voy a cosechar. Y Dios a veces nos respeta la vida y nos deja correr. Bueno, ¿tú quieres tomar? Toma. A ver qué te pasa. Él siempre está ahí. Si tú dices un día, Dios, ya no quiero, ayúdame, necesito salir de aquí, Él está listo para ayudarte. Pero a veces nos deja correr, a ver hasta dónde llegamos. Y nosotros llegamos al desierto, siempre. Cuando nosotros hacemos
nuestras propias decisiones no llegamos a ningún lugar muy agradable. Siempre es poco agradable, poco cómodo. Pero ¿saben qué? Dios sabe usar nuestras consecuencias para enseñarnos algo. Siempre sabe usar lo malo que nosotros hacemos, sabe usarlo para enseñarnos algo bueno. Dice Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dice que fue bueno para mí que Dios me humilló, para que yo entendiera sus mandamientos, sus instrucciones. Ahora tengo otra pregunta para ustedes. Para cada punto casi cada punto tenemos una pregunta. ¿Estoy enojado yo por la situación que estoy? ¿O estoy dispuesto a aprender lo que Dios me quiere enseñar? Aquí en la situación que están ustedes y las situaciones que yo estoy a veces en mi vida cotidiana, me frustran. A veces me frustran un chorro las situaciones en las que estoy. Y estoy seguro que ustedes también tienen días aquí muy frustrantes. Que, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ahí qué hacemos? ¿Estamos frustrados? ¿Estamos enojados? ¿Nos cerramos a cada idea nueva? ¿O luego levantamos la cara y le decimos, Señor, ¿qué me vas a enseñar en esta situación? Ahora, ¿qué hice yo? ¿Qué necesito yo aprender en mi vida para evitar estar otra vez en estas situaciones? Esa es la pregunta que nos va a cambiar nuestra forma de pensar y nuestro punto de vista. Tenemos otro punto último que dice, Dios quiere que salgamos del desierto caminando diferente. El desierto nunca es el destino. O sea, aquí el CREA nunca es el destino de la vida humana. Aquí es como que un camino por donde pasa una persona para ser ayudada, para ser transformada, para ser diferente cuando sale que cuando entró. Y eso pasó con Israel. Cuando ellos entraron, eran idólatras, eran rebeldes, no tenían nada de gratitud en su vida. Pero Dios quería que ellos aprendieran en estos 40 años a cambiar su forma de pensar, a cambiar su forma de ser. Y eso es lo que nos quiere enseñar hoy también. Cuando nosotros llegamos a estas situaciones poco agradables que muchas veces nosotros mismos hemos causado, dice Deuteronomio 8, versículo 6, que Dios dice, yo te guié por el desierto para que andes en mis caminos y para que aprendas a temerme, o a tenerle un respeto, o a tenerle una fe a Dios. La meta de Dios, o el propósito, no era solo sacar a Israel del desierto lo más rápido posible. O sea, de eso no se trataba. Se trataba de cambiarlos. Ahí en ese punto difícil donde ellos estaban, de cambiarlos para enseñarles obediencia, para enseñarlos a respetarlo a Dios, a conocerlo a Dios y a tenerle fe. La pregunta no debería ser, ¿cuándo voy a salir de aquí? Más bien, la pregunta es, ¿qué estoy aprendiendo mientras esté yo aquí? No solo vamos a ver también, obviamente, la meta es salir. O sea, tenemos una meta, yo voy a estar aquí un X de tiempo. Y luego después de eso yo quiero salir con mi familia, etcétera. Pero por mientras que estamos aquí, no vamos a enfocarnos tanto en cuándo salgo de aquí, porque luego se nos hace muy difícil la situación de hoy. Mejor vamos a enfocarnos, ¿qué puedo yo aprender hoy en la situación que yo estoy? En lo malo que está a veces la situación que estamos. Pero ¿qué voy a aprender yo el día de hoy? Hay un pastor muy famoso en Estados Unidos y él se junta con mucha gente diferente. Y él es muy estudiado, tiene algunos doctorados. Y le preguntan, oye, ¿tú cómo llegas a tener una sabiduría de esa magnitud? Y dice, yo tengo una regla muy simple. Cuando yo me junto con alguna persona, sea la que sea, yo voy con el objetivo de aprender algo que él sabe y yo no sé. Y dice que a veces me junto con personas que viven en la calle, que otras personas no los quieren, los rechazan, porque a veces no se bañan, a veces no tienen de comer, etcétera. Y me doy cuenta que esa persona supo alguna cosa, me enseñó alguna cosa que yo no supe. Dice que cada persona con la que yo me junto sabe algo que yo no sé. Y cada situación en la que nosotros nos encontramos nos quiere enseñar algo que nosotros no entendimos anteriormente. Y muchas veces, bueno, en mi vida, ahora no les voy a hablar de ustedes, en mi vida yo fallo esos exámenes a diario, todos los días llego a una situación donde Dios me quiere enseñar algo, me quiere enseñar paciencia casi todos los días, como 20 veces, porque me falta un chorro. Y yo fallo el examen, me enojo, me desespero, digo palabras que no debería haber dicho, pienso pensamientos que no pertenecen en la cabeza de un cristiano. Y muchas veces después, llego a la noche bien cansado a la casa, me pongo a pensar en el día.
Digo, mira, ese señor, él se enojó conmigo, pero era para que Dios me enseñara paciencia, para que Dios me enseñara amor, etcétera. Pero ya pasó, hace muchas horas. No tenía yo la paciencia para verlo y reaccioné de forma carnal. Y así es en las situaciones que nosotros llegamos, debemos de tener esa pregunta: ¿qué puedo yo aprender mientras yo esté aquí? Obviamente la meta es salir de esa situación, pero mientras vamos a aprovecharla. Dice Efesios 4, algunos versículos ahí, que nosotros debemos de despojarnos del viejo hombre, o sea, quitarnos, como quitamos una camisa, como quitamos unos pantalones, de esa forma debemos de quitarnos el viejo hombre y debemos de renovarnos en el espíritu de la mente. Nuestra mente debe ser renovada, nuestro corazón debe ser transformado, y luego aparte no nos vamos a quedar desnudos, vamos a vestirnos del nuevo hombre. Ahora quitamos lo viejo, vamos a ser renovados y vamos a ponerlos la armadura de Dios, dice también. Y vamos a prepararnos para una guerra, porque eso es aquí en esta tierra, estamos en una guerra. Y muchas veces perdemos porque nosotros creemos que nosotros la podemos llevar y no reconocemos que tenemos un general que ya la ganó y él nos va a guiar. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seguirle, pero a veces no tenemos la paciencia. Yo ya sé cómo voy a hacerlo, ya me voy y no, tropiezo a veces. Eso me pasa a mí a lo menos. Dice que la verdadera transformación, o sea, estábamos en el mundo, estamos perdidos, llegamos a una situación difícil y esa situación nos debe de llevar a una transformación, no a una mejora. O sea, no queremos, espero que los que son los líderes aquí del CREA, que no quieran que ustedes salgan aquí mejores personas, pero que salgan diferentes personas, que se han transformado en algo completamente diferente. Dice 2 Corintios, si alguien está en Cristo es una nueva creación, no es alguien que es un poquito mejor, es completamente nuevo. Dice que lo viejo ya no existe, ya se hizo a algún lado, ya no vamos, ya se nos olvidó de lo viejo. Es una persona, una creación nueva, y esa creación nueva nunca se va a terminar. Por toda la eternidad va a estar ante el trono de Dios, alabándolo por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y dice Juan 8:36, ahí dice Jesús, ustedes buscan libertades, buscan paz en su vida, están en busca de satisfacción. Dice, el que el Hijo libera es realmente libre. O sea, si Jesús a mí me liberó de mis pecados, de mis transgresiones, soy realmente libre. Nunca más se me va a echar encima esa culpa que yo traía. Esa culpa ya no existe ante el trono de Dios. Esa ya se desintegró, por decirlo así. Ya nunca más alguien me va a echar la culpa en el cielo. Oye, pero ¿te recuerdas qué hiciste ahí antes de que eras transformado por la sangre de Jesús? Ya no pasa eso. Nosotros somos aceptados, nuestra culpa ha sido pagada. Un resumen rápido. Dios nos guía o nos deja correr a veces al desierto para enseñarnos humildad primero. Nos quiere enseñar que nosotros, nuestro orgullo, no podemos nosotros lidiar con nuestros propios problemas. Es reconocer que yo necesito ayuda. Es el primer paso para poder ayudarle a una persona. ¿Cómo va usted a salvar a una persona que se está ahogando si esa persona cree que se va a salvar sola? No es posible. A veces tengo entendido que los guardias que ayudan a personas en el mar los han enseñado a desmayar a una persona, porque somos muy orgullosos, como yo sí sé nadar, yo me voy a salvar solo. Llega el guardia y le pega en el cuello, se desmaya la persona y la pueden llevar a salvos, porque dicen, si no, esa persona tiene tanto orgullo y tanta energía que mete el guardia también abajo del agua y se ahogan los dos. Por eso lo hacen así. Y la humildad en lo espiritual tiene que ser igual. Nosotros no tenemos que tratar de salvarnos nosotros mismos porque no lo vamos a poder. No es posible que una persona se salve a sí misma. Necesitamos reconocer que necesitamos ayuda, lo primerito de todo. Segundo, nos quiere hacer reconocer a nuestro corazón, porque a veces decimos, no, yo no soy tan malo, yo aquí no pertenezco, yo debería estar allá. Yo conozco a 10 personas que son peores que yo, ellos sí pertenecen aquí, pero yo no. Eso nos pasa muchas veces. Eso tampoco es posible. Si nosotros llegamos a una situación difícil, a un desierto, Dios quiere que nosotros reconocemos lo que habita en nuestro corazón, lo malo y lo engañoso y lo perverso que realmente es nuestra forma de ser sin Él.
Y luego quiere que aprendamos una dependencia. Quiere que nosotros aprendamos que dependemos de Él y todo lo que es aquí en esta tierra depende de Dios. Aparte, quiere usar esas situaciones para corregirnos. A veces Dios necesita corregirnos y decir, así no, mejor vete por este lado. Pero tenemos que entender que esa corrección siempre pasa con amor y siempre pasa con un propósito de mejorar la situación, de mejorarte a ti como persona, de enseñarte a ser una mejor luz para Dios en esta tierra. Y nos quiere enseñar en un desierto una nueva forma de vivir, una nueva manera de vivir, que nosotros no sigamos los mismos caminos viejos, malos, cuando salgamos nosotros de un desierto de estos. Dice Deuteronomio 8:16, dice Dios, mira, recuérdate que yo te guié por el desierto, afligiéndote, probándote, ¿para qué? Había un propósito, para después hacerte el bien. Ese era el propósito. Siempre venía la gracia de Dios junto con los israelitas, aunque ellos eran una bola de rebeldes como lo somos nosotros. Pero siempre venía la gracia de Dios. Él les quería hacer el bien. Pero para que ellos entendieran que necesitaban el bien de Dios, tenían que entender su situación actual. Para que nosotros podamos ver que Jesús necesita salvarnos, necesitamos conocer nuestro corazón. Necesitamos ver nuestra situación actual. ¿Qué tan drásticamente hemos caído de Dios? Si no entendemos esa parte, nunca vamos a entender lo que Jesús hizo para nosotros. Nunca vamos a entender por qué hay una cruz. Porque nosotros vamos a creer, yo la voy a librar. De alguna forma u otra, yo sí la voy a librar, porque no estoy tan mal. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. A veces nos aflige, a veces nos prueba, pero ¿para qué? Para después hacernos el bien. Dice la pregunta, una conclusión así rápida. No, ¿por qué estoy aquí? ¿Sabe qué? Un chiste así cortito. Un señor que, si es una persona real, lo metieron a un centro de rehabilitación casi como este. Cuando él llega, le preguntan, oye, ¿por qué llegaste? No, dice que yo siempre cepillo mis dientes con un poquito de tequila. Y por mala suerte me lo tragué 2 mañanas y me metieron aquí al centro. Y dice la persona, no creo. Era muy alcohólico el señor, pero él en su mente no era culpable, no había hecho nada, ni no merezco estar aquí. No es la pregunta por qué estoy aquí, pero más bien, ¿qué está haciendo Dios conmigo mientras yo estoy aquí? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo me quiere transformar? ¿En qué áreas de mi vida necesito yo ser transformado mientras que yo estoy aquí? ¿Sabe que el desierto expone lo que hay en nosotros? Expone de lo que nosotros dependemos, expone a lo que nosotros confiamos. A lo que nosotros a veces tenemos nuestros ídolos, y cuando nosotros pasamos por estas situaciones va a exponer esos ídolos y nos va a enseñar de qué dependemos nosotros para llevar una vida. Estar en el desierto no libera al hombre. Ahí nosotros, como menonitas, nuestra cultura enseña eso. Cuando hay una familia que tiene un bebé que a lo mejor no está completamente normal, piensan que esa familia va a ir al cielo más fácil que otras familias, porque tienen que sufrir mucho en esta tierra. O cuando hay una persona que sufrió muy feamente por salud o lo que sea, piensan que con eso se van a ganar el cielo. No, nada de eso. Pero a veces Dios quiere usar esas situaciones para enseñarnos algo. El desierto no nos libera ni nos hace mejor. Todas las personas necesitamos a Jesús, punto y final. No hay ni una persona que no lo necesita, y solo Jesús nos puede transformar. Solo Dios nos puede transformar, nos puede quitar nuestro corazón rebelde, idólatro, y nos puede poner un corazón nuevo, nos puede poner un espíritu nuevo para que nosotros podamos obedecerlo a Él. Dice otra vez, para el final, Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les digo una cosa, si ustedes salen aquí con la esperanza que el CREA les va a quitar estas adicciones o cosas, situaciones de la vida, no tienen muy buena esperanza ustedes, ¿eh? Y no tengo esperanza a ustedes para que vayan a salir aquí libres. Si toda su fe la ponen en la institución que estamos aquí, aunque es muy buena la institución, aunque son buenas oportunidades, pero si ustedes le ponen la fe a esta institución, no va a ser posible. Es únicamente posible por Jesús. Tenemos que entender eso. Si yo tengo en mi vida algo que yo necesito ser liberado, nadie ni nada me puede liberar sino Jesús. Y eso nos tiene que quedar muy, muy claro. Muy, muy claro. Si nosotros estamos aquí para mejorar nuestro viejo ser,
dice un dicho así. Ya ve que una persona que no tiene a Jesús la consideramos muerta espiritualmente, ¿verdad? Si nos es conocido. Dice una persona, si una persona pecadora no rechaza a Jesús, pero vive una mejor vida, es como si a algún muerto le ponen un traje muy bonito y le ponen un maquillaje muy bonito, sigue siendo muerto. No significa que esa persona muerta pueda hacer algo. Y así es con un pecador que rechaza a Jesús, pero trata por su propia manera llegar a la vida. Dice, no, tiene que venir la vida, tiene que venir Jesús, tiene que transformar Él la vida para que realmente seamos libres. Nosotros por nuestra propia fuerza podemos ser hipócritas, lo que siempre somos todos los días, en alguna forma u otra. Podemos hacer eso, pero no nos va a llevar a la vida, no nos va a servir de nada al punto y final. Nos va a hacer una vida muy difícil. Y eso es lo que les quiero dejar aquí como un ejemplo a estos israelitas, pobres de ellos que tanto sufrieron por su rebeldía. Pero nosotros, ¿qué? También sufrimos, ¿verdad? Por la misma razón, nuestro orgullo, nuestra rebeldía, nuestra incredulidad. Dios nos ha prometido todo en la Biblia. Nos ha prometido, nos ha dado la vida eterna. Y a veces por incrédulos, por orgullosos, pasamos por un desierto y otro y no aprendemos lo que Dios nos quiere enseñar. Les quiero dar ánimo. Si ustedes están aquí, yo no me puedo imaginar lo que pasa por la mente. Porque su vida afuera, su familia afuera sigue viviendo, sigue su vida. Y a lo mejor ustedes ya tienen una ansiedad para estar allá afuera. Pero les quiero animar, pónganse otra forma de pensar. Por mientras que estén aquí, aprovechenlo a lo máximo. Déjense enseñar, déjense querer por Dios, por decirlo así. Es un amor especial que ustedes están aquí. Hay muchas personas que hoy quisieran tener ayuda que no pueden, que no tienen la oportunidad. Y por eso los quiero animar a todos. Este mensaje era más dirigido hacia ustedes. Pero también cuando salgan de aquí, salgan transformados, no crean que esa guerra se va a acabar. Muchas veces se empeora afuera. Muchas veces vienen los viejos amigos, vienen los viejos hábitos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser bien transformados, bien planteados con los pies en la tierra, con la armadura de Dios bien puesta, con la Biblia como espada, con la fe como, ¿cómo se dice?, el escudo, para que nosotros podamos resistir lo que el diablo nos va a tentar, para que nosotros podamos entender por qué nos está tentando. Les pido que se pongan de pie para una oración. Señor, te damos las gracias por esta noche, te damos las gracias por esta institución, te damos las gracias por cada uno que está aquí el día de hoy, que tú lo llevaste aquí por tu gracia, por tu amor, Señor, gracias. Y tú les das a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, otra oportunidad para aprender algo sobre ti. Señor, te pido, si tú nos guías, a veces nos dejas ir a un desierto, a situaciones muy poco agradables, muy incómodas, pero que nosotros vamos a tener una paciencia y que te vamos a tener fe, te vamos a seguir con mucho valor y que vamos a estar dispuestos a humillarnos ante ti, a quitarnos el orgullo, la soberbia que muchas veces toleramos en nuestra vida, Señor. Te pido que nosotros vamos a estar dispuestos a aprender lo que tú nos quieres enseñar para ser una mejor luz, más potente, más libre para este mundo tan perverso, para enseñarles a este mundo que es esclavo del pecado, como lo hemos leído, que sí hay una libertad, que hay una fuerza libertadora y esa fuerza la tienes tú, Señor. Solamente tú nos puedes liberar y te pido que tu Espíritu guíe a esta institución, guíe a cada uno que esté aquí adentro y nos guíe a cada uno que estemos afuera para que todos juntos podamos ser un reino tuyo y glorificarte a ti, Señor. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.